En México existe una costumbre arraigada desde hace décadas en el sistema de tribunales judiciales. Me refiero a la necesidad de judicializar prácticamente la mayoría, si no es que el 100% de los asuntos que llegan a manos de un abogado postulante. Y es que hay que recordar en primer término que nuestra Constitución establece que cuando nosotros accedemos al sistema de tribunales, al sistema judicial para un juicio, realmente tenemos en materia normativa, al menos en el código, la posibilidad de acceder a la justicia pronta y expedita que el Estado nos otorga de manera gratuita. Bueno, eso es lo que dicen los códigos. Sin embargo, la realidad es totalmente distinta. Tan es así que incluso sabemos que existen asuntos que se han resuelto no hace años, sino que hace décadas incluso se inició tanto una carpeta de investigación, por ejemplo, en materia penal, como incluso un expediente en materia civil o en materia familiar, y han pasado décadas para que pueda resolverse. Entonces, el día de hoy quiero platicarte acerca de los mecanismos alternativos de solución de controversia y las posibilidades y los beneficios que esto te puede traer. Para ponerte un ejemplo al respecto de este tema, precisamente hablaremos acerca de los convenios que se pueden dar dentro de los centros de mediación, conciliación y justicia restaurativa. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que nosotros tuvimos la reforma constitucional en materia penal, aquella del 2008, se introduce una característica que es la oralidad en materia penal, que finalmente al paso de los años comienza a trascender hacia otras materias como por ejemplo la mercantil y como por ejemplo también la materia civil. No obstante esto que te estoy comentando, la oralidad no es un principio, sino es una característica del nuevo sistema procesal oral. Y esto significa que esa característica de oralidad tiene que ir acompañada de un elemento que realmente es un mecanismo que se estipula dentro de la ley, dentro de la nueva codificación adjetiva, es decir, de la codificación procesal, como un mecanismo alternativo de solución de controversia. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de que la conciliación, la mediación y la justicia restaurativa van a ser algunos engranajes nuevos que se van a colocar y se van a reubicar previos a entrar a una litis, o que se van a colocar previos a un juicio, para ser mucho más claro, y que antes de llegar a este juicio te van a permitir acceder a un convenio, a un acuerdo de voluntades en el cual las partes que están a punto de entrar a esa controversia pueden dirimir precisamente esa problemática que los va a hacer llegar a un juicio, pero que se busca una manera previa para poder evitar precisamente esa justicia pronta y expedita de la que ya dijimos en muchas ocasiones, el sistema llega a tardarse incluso años o décadas. Entonces, bueno, ¿qué ocurre con estos convenios que te comento se hacen en los centros de mediación, conciliación y justicia restaurativa? Los podemos encontrar principalmente en materia civil, en materia familiar y en materia penal. El objetivo de ellos, repito, es que nosotros no entremos a ese conflicto, a esa controversia, y tengamos que llegar a través de un proceso a una sentencia. Lo que vamos a hacer aquí es generar un convenio, nos vamos a sentar con un conciliador. Este conciliador tendrá que hacer del conocimiento de cada una de las partes cuáles son las pretensiones, cuáles son los derechos y obligaciones que se tienen para poder llegar a ese acuerdo, a ese convenio. Y una vez que ese convenio en el cual, ojo con lo que voy a decir, en ese convenio en donde cada una de las partes va a tener que ceder en algo, ojo, no todo es ganar, ganar, en ese momento podemos hablar de un convenio, podemos hablar de un acuerdo de voluntades. Ese convenio, una vez que ha sido autorizado, decíamos, es un mecanismo alternativo de solución de controversia. Lo que vamos a tener en este punto es que ese convenio va a ser las veces similar a una cosa juzgada. Ojo aquí, cosa juzgada no es lo mismo que una sentencia. Las sentencias, propiamente dicho, las emiten los tribunales judiciales, pero la cosa juzgada significa que nosotros tuvimos un elemento necesario de controversia, pero
que no necesitamos llegar a juicio, sino que las partes decidieron evitar precisamente todo este engranaje del juicio y accedieron de la manera más rápida y más accesible para poder dirimir precisamente ese conflicto. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos conflictos en cosa juzgada, lo que tenemos que saber es que una vez que se generan, se tendrían que registrar dentro del sistema judicial en un número de juzgado para que este juzgado realmente pueda darles la forma de una sentencia y no solamente quede en cosa juzgada. No significa que la cosa juzgada no tenga un valor. Evidentemente tiene el alcance normativo para tener el valor de ley. Sin embargo, la formalidad de la sentencia ejecutoriada se la va a dar precisamente esa formalidad que decíamos le corresponde al juzgado en turno. Por ejemplo, mira, hablemos acerca del régimen de convivencia en materia familiar. Muchas veces nosotros sabemos que las peleas, las controversias, cuando hablamos de guarda y custodia, son bastante ríspidas en cuanto a que muchas veces se utiliza al menor como una moneda de cambio. ¿A qué me refiero con que sean moneda de cambio? En que cualquiera de los dos padres que pueda tener este régimen definitivo de guarda y custodia, pues en teoría, y así lo dice la práctica real, estarían haciéndose de un beneficio. Por ejemplo, en el caso de la madre o el padre realmente, que tengan esa guarda o custodia definitiva, obligan al padre que no tiene esta guardia a que esté ministrando un pago de pensión alimentaria. Derivado de esto, pues bueno, sabemos cuáles son precisamente todas las obligaciones que van a aparejarse precisamente con esta pensión alimentaria: comida, vestido, esparcimiento, medicina, etcétera. Así que, pero en vez de que nosotros lleguemos a un juicio, en vez de que nosotros lleguemos a un procedimiento judicial por esa guarda y custodia, podemos recurrir previo a ello a un mecanismo de solución, como entonces en este caso lo va a traer precisamente un centro de mediación, conciliación o justicia restaurativa, dependiendo de la materia. Así que déjame decirte qué es lo que va a pasar aquí. Si, por ejemplo, tú quieres llegar a un régimen de convivencia compartido, no necesariamente requerirías ir directamente a un juicio. Por otra parte, pudieras aplicar la posibilidad de llegar a un acuerdo a través de este convenio y finalmente la cosa juzgada que se genera en el convenio puede ser elevada a una sentencia. Evitaríamos prácticamente todo el juicio. Sin embargo, en relación a esta misma pensión alimentaria, también es necesario explicarte que finalmente todo lo que concierne al régimen de visitas, alimentos, la cantidad puede acordarse incluso dentro de este convenio en el centro de mediación. No es necesario que nosotros lleguemos, por ejemplo, a juicio. Ahora, vamos a la parte negativa. ¿Qué pasa si tú incumples con este convenio? Como ha sido cosa juzgada y ya explicamos que es similar a la sentencia porque tiene prácticamente los mismos alcances, pero no la formalidad jurídica, vamos a tener lo siguiente. Si se determina el pago de una pensión alimentaria para el cónyuge o para el excónyuge o para el padre que no tiene la custodia total de este menor, entonces lo que va a ocurrir ahí es que si incumple con ese pago, ahora sí, es cosa juzgada y entonces pudiéramos recurrir precisamente a esto que ya hemos comentado en algunas otras ocasiones, que es precisamente la denuncia por los delitos en que incurren los deudores alimentarios. Y es procedente. Entonces, bueno, en este sentido déjame decirte que lo que nosotros tenemos que hacer para llegar a los convenios es que debemos de ser exactos precisamente en los hechos y en las pretensiones que tenemos para poder obtener lo que estamos buscando, en vez de entorpecer esa negociación y, pues desafortunadamente, si no se llega al acuerdo, tendríamos que llegar ahora sí a la judicialización, al juicio y a la emisión de la sentencia, lo cual retardaría esa justicia pronta y expedita. Repito, por eso es que en México es considerada una mala práctica la judicialización a ultranza de todos estos asuntos. Así que déjame hacerte referencia ya para casi finalizar acerca de la economía procesal. La economía procesal es un principio que en materia judicial nos habla de
no referir cosas que sean innecesarias. No significa en este caso que tengamos que escribir más o menos de lo que no tenemos que escribir, o no decir palabras, sino más bien tenemos que escribir o decir algo que no pueda ponerte en problemas. ¿Qué significa esto? Cuando tú llegas y te acercas con un abogado, el abogado está obligado a darte una asesoría en relación a las pretensiones que tú tienes. Pero ojo, recuerda que el dueño de esa demanda eres tú, el dueño de esa pretensión eres tú. Entonces, el abogado tiene la obligación de hacerte saber cuáles son los alcances, ya sea del convenio o ya sea de la judicialización, pero quien toma finalmente la decisión, en este caso, es el cliente. El abogado siempre va a buscar la forma que le pueda ser mucho menos problemática al cliente para darle una buena solución eficaz a su problemática. Sin embargo, bueno, ocurre en algunas ocasiones que esta economía procesal llega a atravesarse con las pretensiones del cliente. Es importante hacerle saber precisamente los alcances de las palabras que tienen respecto al peso judicial que tanto el juez como el conciliador le puede dar tanto al convenio como al juicio, y finalmente eso trasciende a la sentencia o a la cosa juzgada. Así que bueno, recuerda que en ese punto siempre hay que escuchar al abogado 3 veces y nosotros hablar solo una. También la economía procesal puede ser entendida bajo esa tesitura. Así que, finalmente, para concluir este video, quiero comentarte que en las controversias del orden familiar no estamos hablando realmente de pelearnos con la ex, o no estamos hablando de pelearnos con el ex. Estamos hablando de que hay un interés superior que corresponde a ese menor. Entonces, si tienes una problemática en este aspecto del ámbito familiar, te hago el comentario, la sugerencia, está ahí. No necesariamente tendrías que llegar a la justicia de tribunales. Puedes utilizar estos mecanismos alternativos, la conciliación, la mediación, la justicia restaurativa, para poder dirimir ese conflicto y pues ayudarte y evitar un gasto innecesario, e incluso pues recordemos, no estamos peleando con el ex, sino más bien estamos peleando porque ese hijo, ese menor o esos menores tengan una mejor calidad de vida. Espero que esta información les sirva, les mando un saludo donde quiera que estén y nos vemos la próxima.